En esta segunda parte de Gog y Magog vamos a centrarnos exclusivamente en una explicación que se da en un lugar que para los adventistas es bastante común a la hora de buscar datos. Es el comentario bíblico adventista. Vamos a centrarnos en qué ponen hoy sobre el capítulo 38 de Ezequiel. Y me gustaría que estuvieseis muy atentos a lo que allí dice, porque va a servir para empezar a plantearnos un montón de cosas que deberemos ir desarrollando posteriormente. Pero creo que es una buena base para partir desde ahí, porque nos vamos a ir llevando sorpresas. Vaya que si no las vamos a llevar. Pero todo a su tiempo. Hoy analizaremos qué dice sobre Ezequiel 38. Pues vamos directamente a lo que nos pone el comentario bíblico adventista sobre Ezequiel capítulo 38. Primero, como es habitual, en este comentario nos ponen todo el capítulo, versículo por versículo, pero al inicio nos hace una leve referencia de lo que vamos a encontrar en ese capítulo. Pone 1, el ejército, 8, y la milicia de Gog, y 14, juicios de Dios contra Gog. Bien, sobre esto es el resumen de lo que nos habla ese capítulo, pero vamos a ver qué nos dicen al respecto de este capítulo. Y empezamos por aquí, cuando empiezan a analizar a partir del versículo 1, que dice palabra de Jehová. Los capítulos 38 y 39 forman una sola profecía. O sea, los dos capítulos forman parte de lo mismo. Todo el pasaje ha sido objeto de muchas especulaciones. De tanto en tanto se han presentado diversas interpretaciones. A fin de evaluarlas en forma adecuada, es necesario conocer bien el propósito básico, los métodos y el alcance de la profecía. El problema está en encontrar la forma de distinguir bien entre lo que tiene aplicación local e inmediata y lo que tiene una aplicación más remota, quizá en la era cristiana o al fin del tiempo. Los estudiosos de la Biblia que aplican ciertas profecías del Antiguo Testamento a la era cristiana advierten que con frecuencia que estas profecías tienen aquí y allá predicciones que son evidentemente de aplicación local e inmediata. Algunos procuraron explicar esta aparente mezcla de lo inmediato con lo futuro, suponiendo que el profeta, mientras daba un mensaje a la gente de sus días, hacía de tanto en tanto digresiones proféticas y proyectaba sus profecías al futuro distante. Aunque esta premisa parecería resolver parcialmente el problema, no proporciona criterios para distinguir en forma adecuada lo que es inmediato y lo que es un futuro remoto. ¿Vamos entendiendo lo que nos están diciendo? La profecía, comentan algunos, que puede ser, sobre todo hace referencia a las del Antiguo Testamento, que tengan una aplicación para ese tiempo en que fue escrito y esa zona, pero que también puede llegar a tener parte de ella, si no toda, al menos sí parte, una aplicación para la era cristiana, ya cuando se escribió el Nuevo Testamento, y que además puede incluso llegar hasta ser aplicada en los tiempos finales, justo antes del retorno de Cristo. Bien, todo esto es lo que hemos de ir desglosando, ir comprobando a ver si realmente esta profecía cumple con ese tipo de criterios o no. Vamos a ver qué más nos van diciendo. La respuesta a este problema está en la formulación de un principio, cuyo método aparece en la Biblia misma y también en los escritos de Elena de White. Podrá verse que este principio proporciona un método seguro de discriminación entre lo que el Espíritu Santo, por medio de la inspiración, quiso que fuera de significado inmediato y lo que era de aplicación más distante. Podría anunciarse este principio de la siguiente manera. Las profecías que tienen que ver con la gloria futura de Israel y de Jerusalén estaban condicionadas por la obediencia. Sí, esto lo hemos de tener muy presente.
Como ejemplo tenemos lo que nos dice allí en Jeremías 18, del 7 al 10, y el libro de Profetas y Reyes de las páginas 519 y 520. Por tanto, tengamos presente que hay profecías que son condicionales, dependían de la obediencia del pueblo de Dios de esa época, el pueblo de Israel. Si ellos obedecían, pasarían ciertas cosas. Si no obedecían, pasarían otras. Y algunas de las que estaban previstas que acontecieran no sucederían, o solo en parte. Bien, esto es un principio que debemos tener clarísimo en la interpretación profética, sobre todo del Antiguo Testamento. Todo esto nos va a servir ya como base para ir viendo todo lo que vendrá después. Se habrían cumplido en forma literal en los siglos siguientes si los israelitas hubieran aceptado plenamente los propósitos divinos para con ellos. El fracaso de Israel imposibilitó el cumplimiento de estas profecías en su intención original. Sin embargo, esto no implica necesariamente que ellas no tienen ya importancia. Pablo proporciona una respuesta con las siguientes palabras, que están en Romanos 9:6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso estas promesas se aplican en cierto modo al Israel espiritual. Pero ¿hasta qué punto? Esto debe ser determinado por medio de la inspiración. Tenemos en el Nuevo Testamento y en los escritos del Espíritu de Profecía numerosas citas de los autores del Antiguo Testamento que muestran cómo estas antiguas predicciones, que deberían haber hallado un glorioso cumplimiento en el Israel literal, se cumplirán finalmente en el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque el Israel literal no cumplió con las expectativas. Y parte de esas profecías que iban sobre ellos, que no se pudieron cumplir porque no hicieron la voluntad de Dios, pasarán ¿a dónde? Pues a tiempos posteriores, entre los cuales, evidentemente, no solo estaban los tiempos de los apóstoles, sino también, incluso, los del tiempo final, los nuestros. Sin embargo, al punto resalta que no todos los detalles de la profecía original podrían cumplirse con precisión, ya que han variado mucho las condiciones y el medio ambiente. Claro, las circunstancias ya han cambiado. Por eso hay cosas que se podrán interpretar que van a acontecer más adelante y otras de las que estaban previstas que no se podrán cumplir porque esas condiciones, y como dice aquí, el medio ambiente, ya cambió. Por tanto, solo tendrán aplicaciones en parte esas profecías. Luego, claro, falta saber si eso es así en todas ese tipo de profecías, qué partes se van a cumplir en un futuro o se están cumpliendo ya, y cuáles no, de esa profecía que era para antaño. Mirad qué más nos va diciendo ahora, porque esto que os he dicho es la base para poder comprender todo lo que vamos a mostrar. No olvidéis esto, por favor, porque a veces eso se olvida. En verdad, es una regla segura de exégesis aplicar únicamente al futuro aquellas profecías que la revelación así aplica. Corresponde notar también las limitaciones que se imponen. Lo que va más allá de esos límites no puede ser más que especulación, en el mejor de los casos, y nunca debería constituir la base de un dogma ni la premisa sobre la cual se levante toda una estructura de razonamiento teológico. Sí, hay que ir con mucho cuidado porque se entra en terreno especulativo. Otra cosa es que se entre en terreno especulativo, pero se demuestre que eso se va cumpliendo. Cuidado con eso, porque eso aquí no se dice, pero hay que añadirlo, evidentemente, porque si las cosas van cuadrando, ya deja de ser una especulación y pasa a ser un hecho. Y como siempre, las verdades ya se sabe que al fin del tiempo serán ampliadas. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Pero cuidado con una especulación de cosas que realmente no pueden llegar a suceder. El tono netamente local que tienen estas antiguas profecías se explica porque Dios originalmente quiso que estas predicciones se cumplieran en la forma indicada, o sea, tal cual lo había dicho.
Además, lo que se ha designado como digresiones que llegan a un futuro distante, en buena medida sin relación con la presentación general del pasaje, aparecen también presentadas en el marco de los primeros propósitos de Dios. En vista de que esos primeros propósitos no se han cumplido, escritores inspirados posteriores presentan el cumplimiento progresivo de esas predicciones dentro del marco de la Iglesia cristiana. Lo que antes decíamos, si no se pudo cumplir en ese tiempo, algunas de esas profecías pueden llegar a pasar al Israel espiritual, que ya pasa a ser la Iglesia cristiana, e incluso algunas de esas profecías con aplicaciones que van al fin de los días, antes del retorno de Cristo, y también después del retorno de Cristo, incluso más allá de 1000 años. Sí, todo esto ya lo iremos viendo. A la luz de este principio, puede observarse que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel se habrían cumplido en forma literal después del regreso de los judíos del exilio, si éstos hubieran aceptado las condiciones ofrecidas por los profetas. Debido a su rechazo persistente, la prosperidad que aquí se describe nunca llegó a realizarse. En consecuencia, la Liga de Naciones Paganas no pudo atacar a un pueblo que morara en la prosperidad aquí anunciada. Sí, fijaos qué claro, ¿eh? Era una profecía que hablaba de que el Israel de ese tiempo sería impresionante y que eso fastidiaría a enemigos suyos y que lo que quisieran hacer, ¿qué sería? Pues ir directamente a por ellos. Y luego se describe lo que les pasaría por ir a por ellos, por el pueblo de Israel literal. Bueno, pues como el Israel de entonces fracasó, porque rechazó persistentemente lo que Dios quería para ellos, a través de sus profetas sobre todo, entonces no se pudo cumplir. Pero claro, esto ya es lo que automáticamente nos hace pensar, bueno, ¿y se cumple ahora? ¿Se cumplirá más adelante o aún mucho más allá? Veamos. Ellos mismos nos lo dicen así. ¿Se aplicará esta profecía en el futuro? Si se observa el principio recién enunciado, tal aplicación podría establecerse solamente por medio de una revelación posterior. En el Nuevo Testamento aparece solo una referencia directa a los símbolos de esta profecía, Apocalipsis 28, que lo vimos en la conferencia anterior. En este pasaje, Juan afirma que esta profecía, que a cambio de ciertas condiciones se habría cumplido en forma literal en tiempos anteriores, se cumplirá hasta cierto punto en la lucha final contra Dios por parte de las enormes huestes de los impíos, llamados Gog y Magog. Los escritos de Ellen de White no dicen nada en forma directa acerca de este capítulo, y os lo aseguro, porque podéis buscar y no encontráis ni un solo escrito de ella al respecto, ni uno. Por supuesto, en forma indirecta, se puede notar un paralelo entre esta lucha y la contienda final en contra del Israel de Dios cuando las naciones se unan para invalidar la ley de Dios, como aparece en Testimonios tomo 5. Y los impíos se unan plenamente a Satanás en su guerra contra Dios. Aparece así en el conflicto de los siglos. Por tanto, ¿cuándo es que las naciones se van a unir para invalidar la ley de Dios? Y Satanás estará en guerra contra Dios, por tanto directamente contra el pueblo de Dios, pues antes del retorno de Cristo con la ley dominical. Sí. Por tanto, fijaos que esto ya nos da un matiz más. Antes de la segunda venida de Cristo con la ley dominical, ya hay una cierta aplicación también de esta misma profecía. ¿Pero todo termina aquí? Veamos. Así como Satanás influyó en las naciones paganas para que destruyeran a Israel, así en un futuro cercano impulsará a los poderes impíos de la tierra a destruir el pueblo de Dios, tal como se cita en el conflicto de los siglos y en Testimonios para los ministros, libros de Ellen White. Este conflicto milenario concluirá finalmente con la destrucción de Satanás y de sus huestes, denominados Gog y Magog, tal como aparece en Apocalipsis 28.
al final del milenio. Fijaos, ¿cuántas aplicaciones va teniendo esto? Justo antes del retorno de Cristo, en un sentido de ley dominical contra el pueblo de Dios, ir a por ellos, pero después del milenio, después de la venida de Cristo, pasarán 1000 años, cuando haya la resurrección de los impíos, y Satanás va a reunir a todos esos impíos resucitados para hacer algo, ir contra la Nueva Jerusalén, o sea, contra Dios y su pueblo ahí dentro. Mirad, va teniendo más aplicaciones esto. ¿Aún tendrá alguna otra? Ya lo veremos. Pero para entonces el conflicto habrá alcanzado proporciones mundiales y ya no podrá limitarse a una esfera pequeña como la que se indica en Ezequiel 38 y 39, donde aparece como una lucha militar contra el Estado judío restablecido. Cita Joyas de los Testimonios, tomo 2 y el tomo 3. Por tanto, son cosas que nos va planteando aquí con una lógica aplastante. Pero fijaos que se habla de una lucha militar contra el Estado judío restablecido, pero ¿en qué sentido? Bien, todo esto nos debe hacer pensar y mucho, porque claro, ahora estamos en un año en el cual ya hace muchos años que se restableció un Estado que ha sido llamado Israel. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lógicamente con estos planteamientos y otros, hay personas que dirán, a ver, si el Estado judío de Israel está establecido después de tantos años que no estaba, entonces estas profecías se podrán aplicar sobre el Estado judío de Israel actual. Y aquí es donde nace la polémica. Pues de todo esto deberemos hablar también. Sí, hablar y bastante, porque hay conceptos que deben quedar muy bien clarificados para no caer en malas interpretaciones, pero cuidado también para aclarar cosas que pueden deslumbrar a algunos que no piensan mucho más allá de lo que en principio parece establecido que es para después del milenio. Tiempo al tiempo, ya lo iremos presentando si Dios quiere. Cualquier exposición que vaya más allá de los límites de la interpretación del Nuevo Testamento y de las revelaciones del Espíritu de profecía carece de un «así dice Jehová». Por supuesto, no debe afirmarse que no puede haber un mayor conocimiento sin una revelación adicional, pero sí puede afirmarse que además de la confirmación específica de la inspiración, existe una gran probabilidad de error en cualquier exposición de ese tipo, sobre todo en relación con profecías no cumplidas, lo cual puede verse claramente en toda la historia de la interpretación profética. Por tanto, en definitiva, hay que ir con cuidado cuando se interpretan ciertos textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con profecía, porque una mala aplicación puede llegar a ser un desastre. Si no hay una palabra clara al respecto en la Biblia o en los escritos de Ellen White, hay que ir al tanto, hay que vigilar, es cierto. Pero también había profecías de Ellen White sobre algo que acontecería en los últimos días, con un movimiento que sería llevado adelante bajo el nombre de una persona que ya aparecía en el Antiguo Testamento, y que ella habla que sobre eso no tenía toda la luz, y que evidentemente cosas se mostrarían que habían sido perdidas, serían rescatadas, y cosas que ahora se irían mostrando como nuevas, que ya estaban implícitas en los textos, pero que no se habían visto bien. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque Dios sigue hablando a su pueblo. Pero, una vez más, hemos de ser muy cautelosos en todo lo que podamos decir, porque las cosas hay que ir demostrándolas, si no, no sirve. Y de eso se va a tratar, de ir demostrando todo lo que debe haber sobre este tema, que debemos conocer y plantearnos si esto solo era para después del milenio, como mucha gente solo dice, y hablo de adventistas, o
como hemos visto también, tiene una aplicación a partir de la ley dominical para ir contra el pueblo de Dios, pero también si hay otra parte más de cumplimiento profético en nuestros días, hasta llegar al problema de ley dominical, donde se va a seguir repitiendo la misma historia contra el pueblo de Dios. Pero hay antes algo que sucede que tiene que ver con hechos literales que acontecen en esos lugares que cita la profecía bíblica de Ezequiel 38 y 39. Pues eso es lo que deberemos comprobar, si es sí o es no, con las grandes implicaciones que va a conllevar precisamente el saber si eso es así o no. Por tanto, nosotros dejamos esta parte hasta aquí y luego veremos en la siguiente qué más nos dicen sobre la cuestión del capítulo 39 de Ezequiel. Y preparados porque a partir de ahí empezará una cascada tremenda de exposiciones que van a dejar perplejos a muchos, os lo aseguro. Maranata 2031, sí, porque las profecías llegan hasta allí y 1000 años más allá. Pero el 2031 es el comienzo de ese milenio. No lo olvidemos. Que Dios os bendiga.